¿Va a pinchar China la burbuja de la inteligencia artificial estadounidense? Veámoslo. Las bolsas mundiales, pero especialmente algunas como la de Taiwán, Corea del Sur o Estados Unidos, están nerviosas porque no saben con certeza si existe una burbuja alrededor de la inteligencia artificial. Daos cuenta de que normalmente una burbuja sucede cuando una empresa o una industria gana hoy muy poco dinero, pero los inversores confían en que en el futuro empiece a ganar muchísimo dinero. Y en función de esas expectativas potencialmente infladas, potencialmente exageradas, le atribuyen hoy a esa empresa o a esa industria una valoración muy elevada. Pero con la industria de la inteligencia artificial no sucede exactamente eso. Los inversores no tienen miedo a que pueda haber una burbuja porque crean que están exagerando el ritmo al que van a crecer los beneficios presentes a lo largo del tiempo. No, tienen miedo a que los enormes beneficios presentes que ya tiene la industria de la inteligencia artificial no sean sostenibles a lo largo del tiempo. En otras burbujas pasadas necesitabas, para evitar el pinchazo de la misma, que los beneficios presentes de las empresas crecieran mucho en poco tiempo. En la actualidad, para evitar que pinche la burbuja, necesitas que los beneficios presentes se mantengan, que no se hundan. Y por eso cualquier noticia dentro del panorama de la inteligencia artificial que impulsa a los inversores a temer que quizá esos enormes beneficios de muchas de las compañías del sector no vayan a poder mantenerse en el tiempo, cualquier noticia de este estilo los pone nerviosos y al ponerse nerviosos, las cotizaciones bursátiles caen con fuerza. Ayer viernes, de hecho, vivimos uno de estos episodios. La bolsa de Taiwán se desplomó más de un 6%, la de Japón un 4%, el Nasdaq firmó la peor sesión de la semana, SoftBank, uno de los grandes financiadores de OpenAI, cayó en bolsa más de un 9%, y Nvidia perdió momentáneamente su corona como la empresa más valiosa del mundo en favor de Apple. ¿Y cuál fue el detonante de este pequeño pánico bursátil? Pues el lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial, Kimi K3, por parte de la compañía china Moonshot AI. Algunos analistas, de hecho, describieron la jornada de ayer como otro momento DeepSeek. Recordad que DeepSeek es otra compañía china que desarrolla modelos de inteligencia artificial y que el año pasado provocó un hundimiento de la bolsa, 600.000 millones de dólares evaporados en una sola jornada, al lanzar su nuevo modelo R1. El pánico inversor que generó DeepSeek el año pasado se explicaba porque, en principio, este modelo R1 era capaz de alcanzar niveles de rendimiento similares a los modelos de OpenAI o de Anthropic, con un consumo de capacidad de computación y, por tanto, con un coste muy inferior al de estos otros modelos. Y eso hizo temer que la demanda de GPUs fuera a desplomarse. Si puedes producir lo mismo, en este caso inferencia, con muchas menos GPUs, pues entonces parece lógico pensar que la demanda de GPUs vaya a caer. Pero en realidad no sucedió nada de todo esto, porque que puedas producir la misma cantidad de output con menores inputs no es una razón para consumir menores inputs. Al contrario, puede ser una muy buena razón para consumir muchos más inputs que antes para producir todavía más output que antes. Esto es lo que se conoce como la paradoja de Gibbons. Y de hecho eso es lo que ha sucedido. La demanda de GPUs no se frenó desde la aparición de DeepSeek, sino que más bien se ha acelerado. Pues bien, como digo, con DeepSeek no llegó la sangre al río. Pero ahora tenemos otro modelo chino, el Kimi K3, que sí está haciendo pensar a muchos inversores que la sangre puede llegar al río. ¿Y por qué? Pues antes de explicar con detalle los miedos y si están o no justificados con respecto a Kimi K3, si vosotros sois de los inversores que pensáis que no va a llegar la sangre al río y que por tanto estas caídas de la bolsa constituyen una oportunidad para invertir, esto es algo que podéis hacer a través de la plataforma que aparece en este vídeo, Freedom24. Freedom24 tiene una muy amplia variedad de activos financieros en los que invertir vuestros ahorros, pero es que además ahora acaba de sacar una nueva funcionalidad que está pensada para todos aquellos ahorradores recurrentes
que quieran ir construyendo poco a poco un patrimonio financiero. Se trata de su plan de inversión en ETFs, una modalidad disponible para los clientes de Freedom 24 que permite invertir recurrentemente de manera programada en alguno de los más de 3.600 ETFs de este broker a coste cero. 0% de comisión al añadir fondos con tarjeta y 0% de comisión al adquirir un ETF mediante su plan de compra recurrente. Porque además la inversión recurrente tiene otra ventaja, y es que al invertir periódicamente en un ETF, habrá momentos, quizá como el actual, en el que puedas entrar a precios especialmente bajos, de modo que estarás promediando a la baja y el potencial de revalorización también será mayor. Si quieres aprovecharte de las ventajas de este plan de inversión recurrente en ETFs de Freedom 24, ábrete una cuenta gratuita y empieza a operar desde este broker pinchando en el enlace que encontrarás en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Y dicho esto, ¿cuáles son los miedos que está generando este modelo chino Química 3 dentro de la comunidad inversora en el sector de la inteligencia artificial? De entrada, no penséis que este nuevo modelo chino, el Química 3, es especialmente barato frente a sus análogos estadounidenses. Es mucho más barato que el Fable de Anthropic, pero más o menos tiene un coste parecido a los actuales modelos frontera de OpenAI. Por tanto, su gran ventaja competitiva no es el coste. Y si su ventaja competitiva no es el coste, ¿acaso lo es su capacidad de cómputo, su inteligencia? Pues tampoco, porque como podéis ver en este gráfico, en el índice de inteligencia de referencia para estos modelos, Química 3 sigue quedando por debajo de Fable y de GPT 5.6. Sin embargo, y aquí está la clave, no queda muy por debajo. Es más, en algún benchmark concreto, incluso queda por encima de estos otros modelos. Por tanto, está en la tercera posición global del ranking, pero muy cerca de la segunda e incluso de la primera. Es una medalla de plata que en cualquier momento se puede convertir en oro. Y aquí está la clave del asunto. Lo que nos demuestra Química 3 es que la ventaja competitiva o el poder de monopolio que hasta el momento parecían tener Anthropic y OpenAI es mucho más frágil de lo que se creía. Hasta ahora Anthropic o OpenAI nos podían decir: yo tengo con muchísima diferencia el mejor modelo de inteligencia artificial y si quieres acceder a él me vas a tener que pagar el precio que yo te diga. Pero ahora ha llegado Moonshot AI con Química 3, un modelo además OpenWave desarrollado con muy bajo presupuesto, y le ha dicho al mundo: no hace falta que les paguéis un pastizal a estas compañías porque yo tengo un modelo prácticamente tan bueno que os puedo vender a un precio más competitivo, a un precio más cercano a coste. Y ya no soy solo yo. Si yo he sido capaz de crear este modelo, cabe pensar que otras muchas empresas en el futuro puedan llegar a hacerlo. Y por tanto, lo que Warren Buffett llama el moat de Anthropic o de OpenAI es bastante más estrecho de lo que creíamos hasta la fecha. Y eso tiene implicaciones no solo sobre la valoración de estas dos compañías, sino también sobre la valoración de otras empresas del sector. Porque, a ver, pensadlo por un momento. ¿De dónde proceden los extraordinarios beneficios de Nvidia, o de TSMC, o de Samsung, o de Oracle, etcétera? Pues proceden en última instancia de montar y gestionar centros de datos cuya capacidad de cómputo se la alquilan a estos laboratorios de inteligencia artificial como Anthropic o OpenAI, que pagan por la capacidad de cómputo de estos centros de datos para poder entrenar y para poder ejecutar inferencias a través de los mismos. Si se dejan de montar centros de datos, la demanda de GPUs diseñadas por Nvidia y fabricadas por TSMC se desmorona, o la demanda de memoria RAM de Samsung se desmorona, y otras empresas como Oracle montan centros de datos para alquilarles a Anthropic y a OpenAI su capacidad de cómputo. No solo eso, buena parte de la inversión en centros de datos se financia con deuda, deuda que se obtiene a tipos de interés aceptables porque se considera que la demanda de esos centros de datos es sólida y por tanto los inversores que los montan
van a poder amortizar, van a poder devolver el dinero con el que los están financiando. Entonces, ¿qué sucede con la sostenibilidad económica y financiera de la inversión en centros de datos si la capacidad de imponer precio, de marcar precio de sus dos principales clientes, Anthropic y OpenAI, se está resintiendo? Pues que la inversión en centros de datos se vuelve más arriesgada, tanto económica como financieramente, y por tanto las compañías que los montan, que invierten en los mismos, quizá en los próximos trimestres se planteen bajar el ritmo de inversión, porque quizá OpenAI y Anthropic, si están siendo desplazados por otras compañías, por ejemplo chinas, no van a demandar tanta capacidad de cómputo de esos centros de datos. Y si has invertido en ellos y tus clientes ya no te alquilan su capacidad de cómputo, pues te los comes con patatas. Y por tanto no puedes devolver la deuda. De modo que ya veis, el ruido generado por Química 3 no solo afecta a los beneficios futuros esperados de Anthropic o de OpenAI, también afecta a la demanda esperada de GPUs de Nvidia y de TSMC, a la demanda de memoria RAM de Samsung o a la solvencia de los préstamos que ha proporcionado SoftBank para desarrollar esos centros de datos. Digamos que cuando aparece un competidor externo tan fuerte como Química 3, todo el ecosistema actualmente asentado de la industria, sobre todo estadounidense, de la inteligencia artificial, se tambalea. Y eso es lo que se refleja en las cotizaciones bursátiles. Dicho esto, y también para evitar que cunda el pánico, algunas cautelas a considerar, porque de la misma manera que algunos auguraban el fin de los modelos de inteligencia artificial estadounidenses y de toda la industria que hay a su alrededor, con el surgimiento de DeepSeek, y todos esos augurios han fracasado, pues quizá ahora termine sucediendo algo parecido con Química 3. Primera cautela: los principales resultados de este modelo de Química 3 todavía no han sido auditados independientemente. La mayoría de las referencias proceden de autoevaluaciones de la propia empresa. Hasta el próximo 27 de julio no tendremos esas auditorías independientes y quizá en ese momento se degrade parte de las buenas puntuaciones que ahora mismo obtiene por autoevaluación. En segundo lugar, y aun cuando las puntuaciones de Química 3 fueran ciertas, sigue habiendo bastante controversia sobre cómo ha conseguido Moonshot AI un modelo tan potente como este. Y es que Anthropic acusa a la compañía china de haber entrenado Química 3 a partir de los modelos de Anthropic, de modo que esta sería parasitaria de todo el trabajo de entrenamiento que Anthropic previamente ha desarrollado por su cuenta. Si esto fuera cierto, o en parte fuera cierto, entonces en realidad lo que veríamos con Química 3 no es más que una especie de réplica de la vanguardia tecnológica que conservarían los modelos estadounidenses. En tercer lugar, aun cuando Química 3 no proceda de la destilación de los modelos de Anthropic o de OpenAI, la industria de la inteligencia artificial avanza tan rápido que la foto estática que estamos tomando ahora puede quedar desfasada en muy pocos días. Perfectamente puede suceder que la semana que viene se presente, por ejemplo, el modelo de Anthropic Opus 5 y que en 2 semanas se presente Fable 5.1, porque estos son modelos que ya han sido entrenados por Anthropic, que ya están a su disposición, aunque todavía no se han lanzado al público. De tal manera que, como digo, puede suceder que en 1 o 2 semanas este ranking, que ahora coloca a Química 3 muy cerca de los modelos frontera estadounidenses, sufra una sacudida brutal y Anthropic y OpenAI se vuelvan a distanciar mucho en cuanto a inteligencia frente a Química 3 o todos los otros que los siguen. Y en cuarto y último lugar, aunque esto no fuera así, y aunque Química 3 u otros modelos que puedan sacar en el futuro esta u otras compañías chinas terminaran devorando, terminaran desplazando, terminaran derrotando a Anthropic y a OpenAI, eso no tendría por qué significar una menor demanda de GPUs. Sí, Anthropic y OpenAI invertirían menos, porque serían empresas fallidas sin capacidad para generar rendimientos y por tanto para invertir. Pero Moonshot AI u otras empresas se colocarían a la vanguardia del sector y serían ellas, o podrían ser ellas, las que tomaran el relevo inversor en centros de datos. Si esto fuera cierto, entonces la demanda
de GPUs por parte de Nvidia, de TSMC o de memoria RAM por parte de Samsung, etcétera, no tendría por qué resentirse aun cuando Anthropic y OpenAI sufran en sus carnes una pérdida de cuota de mercado. En tal caso, por tanto, el mercado podría estar sobrereaccionando. Aún sin Anthropic u OpenAI, en principio, Nvidia, TSMC, Samsung, etcétera, podrían seguir ganando mucho dinero. O esto es al menos lo que nos podría dictar el sentido común. Sin embargo, aquí también hay que tener otro factor en cuenta. Y es que si las compañías chinas toman la delantera en el desarrollo de modelos frontera de inteligencia artificial, puede que la demanda de GPUs no caiga. Lo que no está muy claro es si esas GPUs las va a seguir suministrando Nvidia y no empresas chinas como Huawei. Porque si esto último es lo que sucede, pues entonces, aunque la demanda global de GPUs no caiga por el hecho de que OpenAI y Anthropic sean desplazadas por empresas chinas, la demanda de GPUs específicas de Nvidia sí caería. Que a ver, también os digo que este último escenario es inverosímil, aunque solo sea por razones geopolíticas. Si estuviésemos en un mercado libre global, sí que podría pasar que empresas chinas de inteligencia artificial desplacen y hundan a las estadounidenses y de rebote se lleven gran parte de la cuota de mercado de Nvidia. Pero esto es algo que no va a suceder. Antes prohíbe el gobierno de los Estados Unidos que las empresas del país utilicen modelos de inteligencia artificial chinos. Antes prohíbe eso que dejar que empresas chinas se coman esa parte del mercado estadounidense. Y por tanto, si OpenAI y Anthropic siguen abasteciendo con modelos de IA al mercado estadounidense y probablemente al mercado europeo, pues entonces la demanda de GPUs por parte de estas empresas, por parte de los centros de datos que alimentan la capacidad de entrenamiento y de inferencia de estas empresas, seguirá siendo abastecida hasta que aparezca otra empresa occidental que pueda competir con Nvidia, seguirá siendo abastecida por Nvidia. Lo máximo que puede llegar a suceder es que los modelos chinos de inteligencia artificial colonicen mercados no alineados con Estados Unidos o con Europa. Por ejemplo, el mercado de la India. Y ahí, desde luego, sí se puede perder cuota de mercado para las empresas estadounidenses y también, en última instancia, para los proveedores de esas empresas estadounidenses como Nvidia. Sea como fuere, lo que Química 3 sí demuestra es que la capacidad para emular modelos frontera estadounidenses es bastante mayor de lo que pensábamos hasta el momento. Y eso, desde luego, sí limita el poder de mercado y la capacidad para imponer precio de estas dos grandes compañías. Puede que sigan siendo los líderes del mercado, pero si abusan de su poder de monopolio, cada vez más clientes tendrán más alternativas más asequibles en precio, lo cual, por cierto, nos termina beneficiando a todos los consumidores, porque mantiene la presión a la hora de innovar, pero no deja al innovador que abuse de su poder monopolístico para elevar los precios muy por encima de los costes. Ahora solo falta que el intervencionismo político no se cargue arbitrariamente la competencia dentro de un mercado que está generando tantos beneficios para los usuarios.